Buenas tardes, buenas tardes a todos. Quiero darles la bienvenida en nombre de Silvia y Natalia Fernández. Mi nombre es Sandra Toborowski y en esta serie de encuentros que organizamos desde el Instituto para la Ciudadanía Metropolitana, en esta oportunidad queremos profundizar los abordajes metropolitanos en tiempo de pandemia y el desafío de salud en el AMBA. Sabemos que el 34% de la población del país vive en el AMBA. Hablamos aproximadamente de 14 millones de personas. La ciudad de Buenos Aires y sus 40 municipios que la rodean forman parte del AMBA. Ahora bien, a partir de la crisis que se ha generado por consecuencia de la pandemia y su cuarentena, se comenzó a utilizar en todos los medios la terminología AMBA. No solamente en los medios, sino que la sociedad en general incorporó esa sigla, incorporó el AMBA en lo cotidiano de sus charlas, pero sin saber qué significa y qué implica en términos de salud. Para poder reflexionar y ampliar nuestros conocimientos, hoy nos acompaña el doctor Adolfo Rubinstein, ex ministro de Salud de Nación, director del Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud. Y quiero recordar que en su gestión se avanzó en la implementación de la cobertura universal de salud en Argentina. Y se la definió como la política sustantiva para disminuir las brechas, la inequidad en el acceso de los servicios de salud, para que todas las personas tengan una atención homogénea que garantice estándares de calidad independientemente de dónde vivan o en la condición socioeconómica que se encuentren. Bueno, esta es una pequeña introducción. Silvia, si a vos te parece, seguir esta introducción por medio de una explicación breve para que Dolphy después pueda seguir con sus charlas. Silvia o Nati. Bueno, buenísimo. Bueno, bienvenido a nuestro instituto, ya como dijo Sandra. Bueno, lo que nosotros queríamos recordar es que la primera vez que nosotros estuvimos hablando sobre salud en el Instituto de Ciudadanía Metropolitana, había venido Fernán Quirós, Alejandra Lorden, la diputada provincial, y Luis Acevedo, el legislador de la Ciudad de Buenos Aires, en la cual estuvimos abordando cuáles eran los alcances de la red pública de AMBA Salud. ¿Cuál era el objetivo? Bueno, que todo habitante del área metropolitana se encuentre con la posibilidad de contar con un servicio de salud que asegure la accesibilidad universal, la atención equitativa, integral y oportuna. Porque sabemos que los problemas de los vecinos se pueden resolver en el 80% en la atención primaria de la salud. Para eso se remodelaron los centros de atención primaria en el AMBA, se mejoraron las guardias en los hospitales provinciales y se implementó el SAME, ¿sí? Entonces, hoy la provincia de Buenos Aires podemos decir que presenta una respuesta ante la emergencia sanitaria que nos encontramos. Nosotros con Natalia queremos mostrar unos gráficos, unos pequeños videitos que hicimos para mostrarles los casos positivos, es decir, cómo evolucionó los casos en la Argentina, ¿sí? En el primero, en este videíto que nosotros estamos viendo, vamos a ver a todas las provincias, provincia de Buenos Aires y Cava también, y cómo de a poco va aumentando los casos en Cava y en provincia de Buenos Aires. Bueno, esto nosotros lo pudimos armar desde el 15 de marzo hasta el 15 de julio, ¿sí? Vemos los cambios de velocidades en Cava, que se inician el 31 de marzo, y el 16 de abril, con los cambios de definición de casos, se ampliaron las primeras búsquedas. Se incluye la transmisión local y se incluye la búsqueda de síntomas, en este caso, de la falta de gusto y de la falta de olfato. Entonces, bueno, hay un nuevo criterio epidemiológico. Como vemos, empiezan en ese momento a aumentar los casos en Cava. El 11 de mayo, otra vez se amplía nuevamente ese criterio epidemiológico. Lo que se incluyen ahora son también los casos
estrechos de los casos positivos y al mismo tiempo se inicia el programa Detectar en Cava, que hace que también se inicien las búsquedas activas en los barrios más vulnerables, como el barrio 31, el 1, 11, 14, el barrio 15 y el barrio 20. A partir del 6 de junio, en Cava también se comienza a implementar el BOMI de Detectar en Balvaneda y en Flores. Recién la provincia de Buenos Aires comienza a iniciar el programa Detectar el 11 de junio en diferentes puntos vulnerables del conurbano. Por eso se empiezan a visualizar ahí las velocidades crecientes en Cava, ¿sí? Por un lado, con lo que dijimos, y provincia de Buenos Aires. En el segundo videíto, lo que vamos a ver es, como ustedes ven, en este es del 5 de junio al 9 de julio. Vamos a ver que al principio vemos lo que son en colores claritos, es la ciudad de Buenos Aires, y lo que se ven en colores oscuros es la provincia de Buenos Aires con los 40 municipios que forman el AMBA, ¿sí? Vemos cómo al principio encabeza los tres comunas en Cava, y de a poco, ¿sí? ¿Por qué? Porque Cava empezó mucho más temprano a hacer la detección, y en junio recién la provincia de Buenos Aires empieza con el plan Detectar. Y aparte, ¿por qué pudimos hacer este rango muy chiquitito? Porque recién en junio la provincia de Buenos Aires abre la sala digital para ver la evolución de los testeos. Esto hace que también se empiecen a ver cuántos son los casos en cada municipio. Entonces pudimos armar este pequeño video. Espero que se haya visto bien. ¿Te parece, Adolfi, ahora comenzar con un breve pantallazo de la situación actual que estamos viviendo en el AMBA por el COVID? Sí, muchas gracias, Silvia. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí, la verdad que es un enorme placer estar junto a ustedes y poder compartir este espacio, y espero que podamos reflexionar juntos sobre lo que está ocurriendo, y desde ya estoy a disposición para responder a las preguntas. Que primero, bueno, felicitarlos, pues está muy buena estos videitos, en serio, están bárbaros. Y son muy gráficos en cuanto a cómo reflejan la evolución y la trayectoria de la epidemia, digamos, en el país, particularmente en el AMBA, durante este tiempo. Así que, la verdad, en serio, felicitaciones. La realidad es que hoy estamos parados en una situación muy compleja. Y esto tiene que ver con varias cosas. La primera es que estamos en pleno proceso de maduración de la epidemia. La cuarentena, digamos, como yo lo dije muchísimas veces, digamos, lo que hace es retardar, digamos, la maduración, hace que disminuya, modera, digamos, la velocidad de propagación, ameseta la curva de contagios, pero no elimina el virus, solamente retarda su aparición. Y si no se, digamos, complementa con otras medidas activas, como por ejemplo las que se tomaron, digamos, últimamente dentro del plan Detectar, que es la búsqueda activa de casos, el rastreo de contactos, el aislamiento y el bloqueo de foco, la cuarentena per se no es un remedio ni es una estrategia per se exitosa para combatir la epidemia. Yo creo que esto es importante. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que después de casi 4 meses de cuarentena, después del primer mes, fundamentalmente, lo que ocurrió fue un progresivo deshilachamiento que se dio por incumplimiento social, por las razones que ustedes ya conocen, desde que es muy difícil de sostener una cuarentena tan prolongada cuando más del 50% de la población vive de la economía informal, particularmente en los partidos del conurbano y especialmente en los partidos más pobres del conurbano. Por el otro lado, esto no solamente es economía informal, también una enorme proporción que vive que es cuentapropista, que tiene pequeños negocios, comercios, pymes, unos profesionales independientes, es decir, todas aquellas personas que no cuentan con un salario fijo, que no pueden, digamos, resistir una cuarentena tan prolongada, sin tener que salir a buscarse, digamos, el sustento de todos los días para mantener su economía familiar. Y esto es muy importante, digamos, decirlo claramente.
Pero además de todo esto, está lo que significa el hartazgo social progresivo, que tuvo que ver con la enorme cantidad de problemas psicosociales que acarreó el confinamiento prolongado y que básicamente se expresan en, hay muchas encuestas que ya lo evidencian, en aumento de la angustia, de la ansiedad, de la depresión, de la violencia doméstica, de los conflictos familiares, de las adicciones, en todos, en los adultos, pero sobre todo en los adolescentes y obviamente también en los chicos. Entonces, esto ha tenido, digamos, ha sido un cóctel casi explosivo. Y hoy, ¿dónde estamos parados? Estamos parados en una situación muy compleja, porque por un lado, como les decía, tenemos el aumento y la aceleración de la curva epidemiológica, que tiene que ver con la maduración de la epidemia, que tiene que ver con el incumplimiento social progresivo, y que también tiene que ver con la búsqueda activa de casos, o sea, todas, digamos, en una mezcla, pero yo diría que fundamentalmente tiene que ver con las primeras dos, con la maduración de la epidemia, porque la cuarentena, como les mencionaba, no elimina el virus, y también con el incumplimiento social, que si uno ve los análisis de movilidad en los partidos del conurbano, en todo el tiempo que duró la cuarentena, lo que vemos es un cumplimiento parcial. En la ciudad de Buenos Aires fue muchísimo mayor, llegó a haber un 80% de caída de la movilidad en el momento, en las primeras semanas. En el Gran Buenos Aires yo diría que nunca fue mayor al 60%, pero que en los últimos 2 meses y particularmente en las últimas semanas aumentó hasta que en muchos partidos del conurbano, y estoy hablando de La Matanza, de José Cepaz, de Merlo, de Florencio Varela, por mencionar algunos de los más populosos y de los más pobres, la movilidad prácticamente llegó a niveles muy poquito por debajo de lo que había antes de la cuarentena. Pero claro, por un lado tenemos un aumento de la movilidad, o sea que la gente sale, y sale porque no aguanta más, porque no da más, por todas estas razones, pero al mismo tiempo la economía sigue cerrada, los comercios están cerrados, no hay, digamos, no hay consumo. Entonces es como que estamos en el peor de los mundos. Hay incumplimiento, circulación viral y aumento de la curva epidemiológica, y a la vez tenemos caída del consumo, caída de la producción y un colapso económico que no es menor y que lo vamos a empezar a ver en toda su dimensión probablemente en las próximas semanas, porque todavía no sabemos cuál ha sido verdaderamente el impacto que esto tiene. Entonces, la verdad que la situación es compleja, porque por un lado, todo esto que se decía antes, y lo digo sinceramente, en realidad la cuarentena es estricta, estamos protegiendo las vidas entre salud y economía, privilegiamos la salud, fue un dilema y una alternativa falsa. Y se debió claramente, en el momento en que se podía, cuando la cuarentena, digamos, todavía tenía un alto grado de cumplimiento y teníamos pocos casos, ahí es cuando se debió haber preparado un dispositivo comunitario que permitiera la salida rápida para detectar tempranamente los casos, rastrear los contactos, aislar a todos, bloquear los focos. No se hizo en buena medida por las imprevisiones iniciales, por la falta de compra de reactivos porque no había test. Y recién cuando empezó a haber un poco más de disponibilidad de test, que fue hace 1 mes y medio, se puso en marcha el programa Detectar. Pero ya era tarde. ¿Por qué? Porque hoy tenemos una enorme cantidad de casos, digamos, estamos en un pleno aumento de la curva de contagios, y donde la vía de transmisión más común en este momento es la comunitaria, circulación viral, donde no podemos trazar adecuadamente la curva de contagios, como sí lo podíamos hacer cuando teníamos 100 casos y no 4.000 y pico. Entonces, la verdad que estamos frente a un desafío muy grande. ¿Por qué? Porque por un lado, está claro que si antes se decía, no, nosotros no nos importa la economía se recupera, está claro que esto no es así. Y ya se está viendo que no es así. Y aparte hay un hartazgo social que, digamos, en cualquier momento se enciende una mecha y la cosa empieza a explotar. Entonces, acá hay que tomar algunas medidas. Por otro lado, hay una fuerte diferenciación ya entre lo que está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires y lo que está pasando en el resto del conurbano, donde si bien ha habido un aumento de casos en Cava, claramente la curva epidemiológica es totalmente diferente, la velocidad de propagación es mucho más modesta que en los partidos del conurbano, donde
Por otro lado, sabemos que los casos que se están reportando no son ni por asomo, ni siquiera diría yo la quinta parte de los casos totales que deben estar en este momento circulando. Entonces la realidad es que hoy el gobierno tiene que decir flexibilizamos, porque la gente no da más, cosa que no va a decir. Entonces yo no sé de qué, honestamente lo digo, de qué uno se puede disfrazar para decir hasta hace un mes que estamos protegiendo y que en realidad no podemos flexibilizar cuando sí lo podríamos haber hecho, porque digamos, la verdad es que yo siempre mencioné, y no ahora, porque digo, no es fácil con el diario del lunes, yo esto lo hice hace ya 3 meses que vengo diciendo lo mismo, que había que apelar a una suerte de esquema valvular intermitente, donde con indicadores objetivos y duros fuéramos abriendo y cerrando, digamos, las medidas en función de la ocupación de camas de terapia intensiva, este R0, que es el número de reproducción que indica la velocidad de propagación de la epidemia, la curva de muertes. Y sin embargo, no se hizo esto, se siguió con una cuarentena permanente, un confinamiento que no tenía fin. No hubo en ningún momento un análisis de cómo salir estratégica y ordenadamente de la cuarentena, y ahora vamos a pagar las consecuencias. Porque en este momento uno dice, pero ¿cómo? ¿Vamos ahora a flexibilizar cuando hemos tenido ayer 4.000 y pico de casos? Y honestamente, nadie tiene la bola de cristal, pero viendo como epidemiólogo, les digo, viendo que tenemos casi un 40-45% de los hisopados son positivos en el AMBA, me cuesta pensar que estemos cerca del pico. Yo creo que esto va a seguir aumentando. Ojalá me equivoque, pero creo que esto va a seguir aumentando. Entonces, la verdad es que es muy difícil. ¿Cómo, digamos, para dar un mensaje más alentador? Yo lo que diría es que lo que estamos viendo y lo que está reflejándose en esta curva de contagios es una curva de contagios donde la cuarentena ha sido absolutamente inefectiva, y más en el último tiempo. O sea que es como si no hubiéramos estado con estas medidas. Me parece que acá lo que hay que reforzar claramente son las medidas de distanciamiento físico, el uso de barbijo, evitar las aglomeraciones, las concentraciones de más de 10 personas. Por supuesto que muchas de las medidas que se están haciendo de suspensión de espectáculos y de eventos deportivos masivos, por supuesto que por ahora tienen que seguir. Proteger a la población vulnerable, aquellos que se mueren, que son los ancianos frágiles, las personas con enfermedades crónicas, seguir haciendo un abordaje muy especial en las poblaciones de los barrios de emergencia, de los geriátricos, que hoy, no sé, en este momento yo creo que en la Ciudad de Buenos Aires una proporción muy importante, como sucedió en Europa, de los fallecidos estaban institucionalizados en geriátricos, lo mismo que pasó en Europa, de las cárceles, de los neuropsiquiátricos, de todos los ambientes cerrados, y ampliar el detectar de manera, a pesar de que es un esfuerzo fenomenal, porque justamente la transmisión es comunitaria y es mucho más difícil rastrear los contactos, hacer el esfuerzo, poner equipos de atención primaria en la comunidad, en la calle, en los barrios, como está haciendo bien la Ciudad de Buenos Aires, como tiene que ampliarse en Cava, y tratar de ajustar los servicios de salud, justamente los críticos, para que esto no estalle. Yo sinceramente creo también, y esto no tengo la bola de cristal, pero creo también, que no vamos a estar con los servicios críticos colapsados ni en la Ciudad de Buenos Aires ni en el AMBA. Creo que eso no va a ocurrir, pero claramente tenemos que estar monitoreando estrechamente y, de nuevo, apelar a este esquema valvular intermitente. Probablemente ahora tengamos que abrir porque no hay manera de seguir con la cuarentena estricta como teníamos hasta ahora, pero tal vez en algunas semanas, si esto se empina, haya que considerar un nuevo endurecimiento. Pero por lo menos que la gente sepa a qué atenerse, que se informe adecuadamente, que se comunique bien, que se sepa, digamos, qué es lo que uno está visorando y dónde está la luz al final del túnel. Pero creo que estamos en un momento, como les decía, para con esto termino, muy, pero muy complejo. No. Ahí está, ahora sí. ¿Sí? ¿Se escucha? Bien.
Realmente todos los puntos que vos nombraste se nota y se pone en relieve lo fragmentado y fracturado que está nuestro sistema de salud, ¿no? Sí, la sociedad privilegia la salud y está en la agenda política que ocupa su primer lugar. Pero con todo esto contexto que nos está atravesando a todos, me parece que es una buena oportunidad que el sistema de salud empiece a invertir en lo que realmente se requiere para el futuro, sobre todo en esta circunstancia. Y la pregunta es, dado que muchas personas no van a tener cobertura privada por causa del desempleo, sumado a los problemas de financiamiento de cada una de las obras sociales, la disminución que va a tener el AMBA, y sabemos que aparte es un hecho político que la provincia de Buenos Aires no acepta el AMBA Salud y busca romper todo el tiempo estos convenios porque no quiere este tipo de política pública. En este contexto, ¿cómo podríamos consolidar una política pública que sea sólida y robusta? ¿Cómo podemos consolidar el CUS, la cobertura universal de salud en la región metropolitana? Y si considerás que, dada esta circunstancia, habría que reconfigurar las regiones sanitarias para que sean más representativas y funcionales para el AMBA. En primer lugar, yo creo que si hay una externalidad positiva de la pandemia, si tiene algo positivo, que claramente ha rejerarquizado el sistema de salud dentro de la agenda pública y de la agenda política. Yo creo que el tema de la salud nunca figuró en los primeros puestos en la agenda pública, nunca. Y esto tiene mucho que ver con una desinversión que ha ocurrido en las últimas 4 o 5 décadas, porque esto no es cosa de un gobierno. O sea, la desinversión en salud pública viene desde los 60. Con lo cual, yo creo que este momento donde nunca ha pasado lo que ha ocurrido, esta es una situación inédita, absolutamente inédita. En el mundo es inédito. Yo lo llamo experimento social a gran escala, esto de tener a 2/3 de la humanidad en cuarentena. Esto no ha existido nunca, jamás. La cuarentena era para los para los enfermos o para los que tenían alta sospecha de que podían enfermarse, nunca para todo el mundo y para toda la sociedad. Entonces, dentro de este experimento social a gran escala, la salud pública se ha visto como un recurso crítico para poder claramente, digamos, contener y mitigar, controlar, suprimir los efectos de la pandemia. Entonces yo creo que es una gran oportunidad dentro de esta tragedia como para que empecemos a repensar en nuestro sistema de salud que tiene serios problemas estructurales. Por ejemplo, los que vos mencionás, la enorme fragmentación y segmentación que tiene, donde, digamos, existe los sectores, la seguridad social construida, digamos, yo diría, a imagen y semejanza de nuestros dirigentes sindicales, y muchos de ellos siguen siendo cajas de esos dirigentes sindicales, y donde claramente no hay un proyecto, digamos, de salud pública dentro de la seguridad social, que no olvidemos que es casi el 60-65% hasta ahora de la cobertura en nuestro país. Tenemos un sector privado que, digamos, que también claramente se ha segmentado para, digamos, atender la salud de un segmento muy pequeño de la población, aunque ahora con muchos acuerdos con las obras sociales, y un sector público que está fragmentado en los 24 distritos, pero que además en muchos de ellos, y el caso más claro es en la provincia de Buenos Aires, está totalmente municipalizado. Entonces, digamos, y lo peor también al final del día es que no hay ni integración, ni coordinación, ni articulación, porque el rol que tiene el Ministerio de Salud de la Nación es bastante pobre y está muy sujeto a, digamos, a buscar los consensos y a, digamos, tratar de trabajar con los incentivos que le dan la implementación de planes nacionales, pero que no alcanza. Entonces a mí me parece que ojalá después de todo esto, verdaderamente para la opinión pública, para la clase media, para todos, la salud pública comience a ser un activo que es necesario comenzar a abordar. Y yo creo que esa es la oportunidad que creo que va a aparecer. Y en esto, por supuesto, la ampliación de la cobertura efectiva, que fue, como dijo Sandra, la política sustantiva que llevamos digamos, en nuestra gestión, y que empezó a dar sus primeros frutos,
Por supuesto que 2 años, que fue lo que yo estuve en el ministerio como ministro, secretario de gobierno, no fue suficiente, no es suficiente. Esto es un proceso que requiere muchísimo más tiempo. Y no veo a este gobierno, sinceramente, con una política sanitaria fuerte y con un pensamiento sistémico que promueva esto. No te escucho. Ahí está, ahora sí. Sí, realmente lo que vemos es una situación muy compleja en donde nos encontramos, ¿no? ¿Con qué áreas pensás que tiene que trabajar salud para dar respuestas integrales, ¿no? Que van a ser requeridas en el tiempo para sobrellevar esta enfermedad, que no sabemos cuánto tiempo vamos a convivir con ella, la recuperación de estas personas, y luego el tiempo que requiera a esas personas para volver al sistema laboral. También afrontamos en la pandemia que hay un gran déficit en el recurso humano, ¿no? Médicos, terapistas, neumonólogos, emergentólogos. ¿Qué desafíos tienen estos médicos a corto plazo, ¿no? ¿Cuáles serán las especialidades que se van a requerir en este contexto, o será necesario fomentar formaciones más generalistas o de base? En el contexto de la pandemia, digamos, en este momento básicamente lo que hay que preparar son 2 cosas. Uno son los dispositivos comunitarios, y esto es atención primaria para hacer la detección temprana de los casos y de los contactos. Y estos son, digamos, el personal que trabaja en los centros de atención primaria. A eso se puede sumar los agentes sanitarios, digamos, que es un recurso muy importante, los líderes comunitarios. En cada municipio, no todos en el AMBA tienen, no sé, 3 de febrero, no sé si todos los municipios tienen agentes sanitarios, pero muchos tienen bastante bien organizada la red. Y los agentes sanitarios, lo importante es que son recursos que viven en la misma comunidad. Entonces ya existe una relación previa. Entonces es muy importante porque, sobre todo en las poblaciones más carenciadas, esto es un recurso crítico para detectar tempranamente, porque hay mucha estigmatización, porque sobre todo la gente, digamos, con mayores necesidades, oculta muchas veces los síntomas, o no quiere, o resiste o rechaza el aislamiento, porque, digamos, no quiere irse de su casa, de su vivienda, bueno, en fin, hay muchos problemas sociales que acá también están metidos en el contexto de la pandemia, que uno no puede desatender. Y por supuesto, además de los médicos, enfermeras, los trabajadores sociales, es fundamental que estén en los equipos de atención primaria, también tiene que, en el contexto de la pandemia, está todo lo que significan los recursos críticos, los terapistas, tanto médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, terapistas respiratorios, en fin, todo el personal que está en contacto con los pacientes críticos, porque no es solamente cuestión de comprar respiradores o de ampliar las camas de terapia intensiva. Acá hay que operar los equipos, atender a los pacientes que están internados, y para esto lo más importante son los recursos humanos. Y los recursos humanos calificados, porque de eso depende mucho la sobrevida de los pacientes que están enfermos. Ahora, en el panorama post-pandemia, esto va a terminar. Esto va a terminar. No va a terminar mañana, ojalá llegue la vacuna, no creo que llegue antes de terminado el primer trimestre del año próximo, pero seguramente va a llegar, y seguramente esto lo vamos a ver como una enorme pesadilla, pero que va a pasar. Pero como les decía antes, esto nos va a dar una oportunidad para repensar el sistema y también los recursos humanos. Claramente, una de las cosas que nosotros hicimos en digamos, esta estrategia de ampliación de la cobertura efectiva fue fundamentalmente una ampliación de la cobertura territorial a cargos de equipos de salud familiar. Esto es médicos de familia, médicos de atención primaria, enfermeros de atención primaria, agentes sanitarios, para atender a la población. Y esto es porque es la primera línea de fuego en el manejo de cualquier problema de salud, y sobre todo para hacer prevención. Así que yo creo que esa es digamos, esas son la especialidad crítica que yo creo que hay que desarrollar, más allá de que también hay otras especialidades críticas en nuestro país que son muy deficitarias, y una de ellas son los terapistas intensivos, neonatólogos, etc. Bien.
otra de las cosas que nosotros pensábamos y decimos que sí, ya es el momento del cambio de paradigma, es decir, empezar a centrar la salud en las personas y no en la enfermedad. La pandemia dejó abandonada mucho a su suerte aquellos que padecen las enfermedades urbanas, ¿no? Consideradas pandémicas, la obesidad, hipertensión, diabéticos, oncológicos. Deberíamos enfocarnos ahora más que nunca en la promoción de la salud para tener menor población de riesgo para sobrellevar cualquier evento a futuro. Bueno, uno de los problemas que tiene, digamos, la pandemia es la desatención de muchas patologías crónicas. Y esto se está viendo, ¿eh? Por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, hipertensión, etc. Y esto se está viendo con indicadores muy duros, que lo que están mostrando es probablemente, digamos, una disminución de las prestaciones diagnósticas y terapéuticas en los pacientes con cáncer, una prolongación de los tiempos entre el diagnóstico y el tratamiento. Se han visto, por ejemplo, disminución de procedimientos que son electivos para el tratamiento del infarto agudo del miocardio. O sea que esto recién lo vamos a empezar a ver, vamos a ver los resultados probablemente en los próximos meses, que yo creo que va a haber un aumento de la mortalidad por ejemplo, enfermedades crónicas. Pero más allá de eso, de nuevo, en este esquema post-pandemia, y claramente, digamos, de nuevo, uno de los objetivos de mi gestión fue la prevención y el control de las enfermedades crónicas, y la obesidad, y sobre todo la obesidad infantil, siguen siendo uno de los problemas más serios de salud pública que tiene nuestro país. Y es básicamente un producto de la malnutrición en los segmentos más pobres, en las familias más pobres de nuestra sociedad. Sabemos, bueno, que en las ciudades, ¿escuchas? ¿Sí? Que en las ciudades cada vez, ¿no? Ahí voy de vuelta. No, te escucho bien. Perfecto. Cada vez son más protagonistas, ¿no? En un encuentro anterior que hicimos con Ciudadanía Metropolitana, evidenciamos la importancia de crear una agencia para la región metropolitana y poder resolver los problemas con acuerdos políticos. Empezar desde los problemas más simples a los más complejos, sin importar el tiempo que lleve a resolverlos y ponernos de acuerdo. Pero ¿no crees que es la oportunidad de que la salud como derecho humano es el eje transversal para la identificación, resolución de los problemas metropolitanos y así consolidar una transformación de las políticas sanitarias? Sí, yo creo que la salud es una política social fundamental. Digamos, la salud pública, sobre todo, es un igualador de oportunidades, igualador de acceso, sobre todo para reducir las brechas de disparidades sanitarias, lo que recién mencionaba Sandra, digamos, al principio. Digamos, uno de los graves problemas que tiene nuestro país es que solo por el hecho de nacer en una provincia pobre versus una provincia rica, tenés muchas más chances de mayor mortalidad infantil, mortalidad materna, mortalidad por cáncer, mortalidad por enfermedad cardiovascular, lo cual es una barbaridad. Más allá, digamos, de que seamos un Estado federal, esto es absurdo. Claramente se necesita, y ni que hablar en las áreas metropolitanas, que además son una suerte de unidad geográfica, como es el área metropolitana de Buenos Aires. Definitivamente tiene que haber políticas que trasciendan las jurisdicciones, que sean políticas que integren los conglomerados urbanos, que existen y que tienen que tener una diferenciación, digamos. Porque además, por eso el proyecto AMBA, el AMBA Salud, era tan importante. Porque el objetivo era integrar ambas jurisdicciones, justamente para que haya una política, digamos, articulada y que de alguna manera responda a las necesidades de todo el área metropolitana. Y por supuesto que esto tiene que estar de la mano del resto de las políticas sociales, pero lo que siempre hay que considerar es que salud es una política social muy importante, porque la pobreza genera enfermedad, y eso ya se sabe. Pero lo que a veces no está tan claro es que la enfermedad produce pobreza. La enfermedad perpetúa la pobreza. Y entonces es un círculo vicioso donde no solamente se pierden vidas, se pierde Producto Bruto Interno, se pierden recursos económicos,
afecta el desarrollo de los países. Por eso es tan importante, por ejemplo, en los objetivos de desarrollo sustentable. Si pensáramos en un presente alternativo o alterno o paralelo, ¿sí? Si hoy hubiéramos contado con una gobernanza metropolitana, con un eje en salud, con un sistema de salud centrado en las personas y basado en la promoción de la salud y prevención de enfermedades crónicas, ¿hubiéramos transitado diferente esta pandemia con una cuarentena menos estricta, menos letalidad, menos tasa de contagio? Hubiera sido lo mismo. Es probable que hubiéramos tomado decisiones un poco más basadas en la evidencia y menos en raptos episódicos o impulsos, digamos, como fuimos tomando durante todos estos meses. De nuevo, yo creo que la decisión de la cuarentena temprana fue oportuna y estuvo bien, fue acertada. Después, las cosas no se hicieron bien. Exactamente. Bueno, te paso ahora con Natalia Fernández, que va a recoger las preguntas que tienen la audiencia. Y la idea es poner en cartelera, ¿no? No va a poder ser. Vamos un poco demorados, pero bueno. La idea era poner las ideas fuertes en un post-it, así que vamos a ver si vamos a repasar, porque la verdad que las preguntas que hubo en el público están muy relacionados con los temas, así que vamos a ir abordando el tema del resumen con lo que fueron preguntando. Hay una carta abierta hecha por los epidemiólogos argentinos multidisciplinarios, donde hay preguntas que son muy interesantes y las voy enmechando con las que hizo el público también. Así que, donde se plantea que cuando se instrumentó la cuarentena, se hizo hacia los individuos sanos, y preguntan por qué se desalentó a la población a hacer prácticas que probablemente mejoran la salud, mejoran los individuos. Se evitó el tema de que estén los individuos que no tienen enfermedades crónicas, que no eran población de riesgo en la pandemia, que se le evitó que hiciera actividad física, que estuvieran en el aire libre. Y si esto, el haber evitado que esos individuos sanos estuvieran en el aire libre y haciendo distintas actividades, como ir a trabajar también, desalentó el desarrollo de la inmunidad natural al COVID. Y de paso, Antonio de Luca, que es una pregunta que también está relacionada con esto, él pregunta qué políticas de comunicación se debería haber implementado para disminuir el temor de la población, para que puedan atenderse las patologías crónicas que están generando estas muertes ocultas a través de la pandemia. Hay un micrófono, me parece que... Sí, a mi hijo no lo puedo censurar, apagar, así que siempre en todos los eventos, pobre que me toca a mí... y así es la vida, así es la vida. Es así, hay que coordinar. La pandemia nos ayudó a equiparar algunas cosas. En realidad esto de la cuarentena estricta para toda la sociedad, digamos el aislamiento preventivo obligatorio, como lo llamamos eufemísticamente aquí, no hay ninguna evidencia científica. Esto fue, básicamente lo hicieron en China, en Wuhan, y lo que se vio es que el cierre de Wuhan y de otras ciudades de la provincia de Hubei en enero en China, y lo hicieron a los chinos, o sea, hicieron en serio una cuarentena ahí, y no salía ni el viento salía a la calle, logró una reducción de casos a los 10, 12 días, una caída brutal de casos que siguió hasta ahora, excepto un pequeño rebrote que hubo, prácticamente a los 12 días después de haber implementado el cierre de Wuhan, los casos empezaron a caer y siguieron cayendo y desapareció la epidemia. Con lo cual, cuando saltó a Europa la cosa, y cuando explotó en Europa, digamos, lo que se vio es que había sido una medida efectiva, por lo cual, ya tardíamente, pero igual lo hicieron así, tanto en Italia como en España lo repitieron, hicieron lo mismo. Y lo mismo después hicieron Francia y Reino Unido y Alemania, es decir, todos de alguna manera fueron copiando una política que parecía haber resultado muy efectiva, lo cual ahora lo que se está viendo es que sí, efectivamente, la cuarentena estricta en serio, como recién lo dijimos, reduce la velocidad de propagación de la epidemia y claramente, digamos, detiene la epidemia, la propagación.
Entonces, esta es la razón por la cual se hizo. Los países que optaron por esquemas alternativos, como por ejemplo Suecia, que no hizo una cuarentena, sino que, digamos, trató de focalizarse en la protección solamente de la población vulnerable, y que tampoco lo hizo demasiado bien, ahora está reconociendo que no fue lo más acertado. Pues si se compara a Suecia con Noruega, o con Dinamarca, que son países, digamos, que tienen la misma cultura, la misma población, el mismo tipo de segmentación demográfica, le fue muchísimo mejor. Entonces, por lo menos en lo sanitario. Y tampoco en lo económico le fue bárbaro a Suecia. Entonces, hay países que optaron por esto de decir, bueno, que se contagien los que puedan contagiarse, así se propaga más, y protegemos a los grupos que se mueren, a los viejos. Pero esto no ha dado demasiado resultado. Y por otro lado, hay países que no han hecho nada, como Estados Unidos, como Brasil, como México, que ahora están padeciendo fuertemente, digamos, el impacto de la epidemia. Y yo creo que la medida fue tomada bien. O sea, yo creo que fue adecuada. Además, viendo la película de lo que estaba pasando en Europa, recordemos que el 20 de marzo estaba estallada Europa. Entonces, en ese contexto, la medida que se tomó fue correcta. Así que yo no estoy de acuerdo con lo que dicen este grupo de epidemiólogos, que yo desconocía quiénes son, no sé quiénes son. Vi la carta, algunas cosas son razonables de lo que dicen y otras yo muy de acuerdo no estoy. Pero de todos modos, en esto, digamos, no, claramente fue una medida acertada, pero que después se prolongó, como hacemos en la Argentina. Uno toma una medida que puede ser, digamos, oportuna en un momento, pero la sigue, hasta que finalmente se desgasta y finalmente es contraproducente, que es lo que ocurre. No sé qué otra pregunta me habías hecho. Bien. La otra era si había que cambiar el tipo de política de comunicación porque está como muy enfocada al temor de la población, ¿no? Bueno, sí, esa. Y empezamos... Sí. Yo creo que la estrategia de comunicación que hizo el gobierno fue muy mala y, digamos, todo esto de nada, que yo en su momento también denuncié, esto de cuarentena o muerte, ¿verdad? Cuando alguno de los asesores, digamos, del presidente dijo que la alternativa a la cuarentena era la terapia intensiva o la muerte. Y yo creo que de ahí se empezó a construir un discurso del miedo. Los cadáveres apilados, bueno, ustedes ya los conocemos. No me parece que esa sea la manera. Yo creo que, digamos, tener una preocupación y, si querés, un miedo razonable en la población es parte de la gestión del riesgo. ¿Ok? Uno no va a cruzar Libertador, por decir algo, con el semáforo en verde. ¿No? Entonces uno tiene cierto, bueno, se frena. Pero vos no podés generar, digamos, un pánico de la población de que si no se hace una cuarentena estricta, entonces se van a apilar los cadáveres, porque eso es contraproducente. Eso al final la gente, cuando ve que eso no ocurre, que es lo que pasó, dice, al final me están mintiendo todos, hago lo que quiero. Y es lo que pasó en las últimas semanas. Entonces, no se vio ese aumento de casos, ese colapso sanitario, se anunciaba el pico para abril, para mayo, para junio, iban a colapsar los servicios, algunos pseudo, digamos, matemáticos que decían que en 2 semanas iban a morir todos, y resulta que no pasó. Entonces, cuando la gente ve que no pasa eso, dice, esto me están verseando. Entonces, hago lo que quiero. Entonces, por eso digo, es muy peligroso ese discurso. Yo creo que hay que apelar a la responsabilidad ciudadana, a la responsabilidad individual y a la responsabilidad social. Y hay que entender y hacer que las cosas sean viables y sustentables, porque, digamos, si uno dice voy a hacer una cuarentena hasta que venga la vacuna, eso, como dijo alguien, el viceministro de Salud, hagamos hasta septiembre, yo compro una cuarentena. ¿Quién resiste tanto tiempo de esta manera? Entonces no es viable. Y si no es viable, entonces finalmente la gente la incumple. Porque dice, no, ya está, esto no se puede hacer, entonces mejor no lo hago. Salgo a la calle. Entonces hay que ser muy prudente, comunicar muy responsablemente, decir cuáles son los riesgos, tener claro que vamos a tener que convivir con algunos riesgos, como tenemos en la vida muchos riesgos. Porque lamentablemente la vida es así.
Entonces lo que tenemos es que evitar, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Evitar el colapso sanitario, porque eso sí sería catastrófico. Pero nosotros, la verdad, lamentablemente, muchos de los efectos perjudiciales de la pandemia, sanitarios, hasta que no tengamos la vacuna o algún tratamiento específico, nos la vamos a tener que bancar. ¿Qué vamos a hacer? Lo que tenemos es que proteger al sistema, proteger a los que se mueren, proteger al sistema y apelar a la responsabilidad. Y cuando yo digo usar barbijo, distanciamiento físico, evitar aglomeraciones, es porque cada vez se está demostrando con mayor evidencia científica de que esto puede detener la propagación de la epidemia, estas medidas. Entonces hay que hacerlas cumplir, y acá sí hay que hacerlas cumplir en serio. Buenísimo. De alguna manera, como que las medidas de aislamiento refuerzan una idea de un estado más de asistencialismo, más interventor, y no un estado de bienestar por ahí a lo que uno está acostumbrado o lo uno que aspiraría, digamos, en la sociedad. ¿Esto podría traer consecuencias en la salud de los argentinos a mediano y largo plazo? ¿Y qué mecanismos o qué plan, o sea, a dónde tendríamos que enfocar ese plan sanitario más de bienestar para la región metropolitana, para esta situación? ¿Hacia dónde tendríamos que orientarlo? No, yo creo que, o sea, no me queda muy clara la pregunta al principio, pero digamos, acá el dilema es entre la vigilancia autoritaria y el Estado niñera, ¿no? De que nos dice todo lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, y empoderar a los ciudadanos, empoderar a la gente, que la gente sabe, es adulta, si uno les explica, si uno les comunica bien, sobre todo los riesgos, la gente no come vidrio. Entonces yo creo que ahí hay que apelar de nuevo, hay que apelar a la responsabilidad empoderando a la gente. Y después lo otro, sí, desde ya que hay que, digamos, la estrategia más costo efectiva desde todo punto de vista para proteger la salud es la promoción de hábitos saludables, básicamente. Recuerden que, por ejemplo, solamente no fumar, comer saludablemente y hacer actividad física y no tener exceso de alcohol, reduce 50% la mortalidad. Porque básicamente reduce la frecuencia de 4 enfermedades, que son las cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, digamos, entonces, y las enfermedades respiratorias crónicas, que producen el 50% de las muertes. Entonces, claramente, ese es el foco que hay que tener. Artemio nos pregunta si consideras que la coordinación entre nación, provincia y ciudad fue positiva. Sí, fue muy positiva, porque de nuevo, yo creo que como les decía, no pueden estar desarticuladas, porque la verdad es la siguiente: vos podés flexibilizar en Cava y no en AMBA, o si se dispara la cosa en Cava, en el AMBA, pero en Cava no, tarde o temprano va a afectar la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, no tiene ningún sentido, tenemos que trabajar de manera todos articulados. Porque tarde o temprano es la misma unidad geográfica, epidemiológica, demográfica, hay muchísima circulación, no hay manera de poder separar ambos distritos. Entonces, claramente está muy bien que se haya trabajado a pesar de las diferencias políticas, me parece que es una buena señal. Buenísimo. Hace muy poco, pero en los reportes epidemiológicos nacionales empezaron a incluir la cantidad de camas ocupadas de adulto UTI y la proporción que representa a nivel nacional y a nivel AMBA. Javier Cosalonga nos dice que, y es verdad, en la mayoría de los informes diarios de los municipios no se incluye esta cantidad, o sea que no conocemos en el AMBA exactamente cuántas camas de terapia intensiva y cuántas están ocupadas y si tienen los respiradores en uso o no. Esto es, vos siempre nos dijiste que es uno de los indicadores duros para ir controlando la epidemia. ¿Nos querés desarrollar un poco más ese tipo de indicador? No, bueno, digamos, si uno tuviera un tablero de control donde pudiera una suerte de, en términos analógicos, una botonera, aunque ya no exista más ese concepto, en esa botonera uno tendría, por ejemplo,
el R0, la curva de muertes, la ocupación de las camas de terapia intensiva, la disponibilidad de respiradores, digamos que son los indicadores duros que te pueden hacer, digamos, monitorear la trayectoria de la epidemia y saber cuándo, por ejemplo, tenés que endurecer o flexibilizar en este esquema valvular intermitente. Y una es la ocupación de camas de terapia. La Ciudad de Buenos Aires lo tiene bien. Todos los días yo recibo un reporte de la ciudad, de Cava, donde me dice cuántas camas de terapia intensiva están ocupadas. En la provincia entiendo que eso también está, pero no segmentado por municipio. Con lo cual ahí tenés un problema, porque está claro que hay municipios como La Matanza o Florencio Varela o Merlo, que tienen en este momento un enorme número de casos y que además tienen muy pocas camas de terapia intensiva en sus hospitales. Entonces, ahí no sabemos cuál es la tasa de ocupación y cómo se van a resolver esos cuellos de botella. Por el otro lado, también se sabe que muchas de las camas de terapia intensiva que hoy están en la red de hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires son de pacientes que vienen de la provincia. Es decir, todo esto, por eso hablo de esta unidad, digamos, esta unidad jurisdiccional, digamos. Porque es un mismo conglomerado urbano. Esa información la deberíamos tener mucho mejor desagregada. Hoy entiendo que no está, o por lo menos no es pública. Bueno, Antonio de Luca, una última pregunta es: ¿qué responsabilidad le adjudicás a la OMS y si realmente, digamos, por falta de eficiencia en alertar la gravedad de la pandemia a nivel mundial, y si eso repercute, digamos, en aconsejar las medidas que ellos recomendaron un poco más tarde o más adelante y el poder haberlas implementado? Sí, la OMS yo diría que tuvo un rol bastante cuestionable en toda la pandemia y yo creo que contribuyó mucho a un poco de descrédito. Sobre todo por las idas y vueltas, porque es cierto que avisó muy tarde, porque hubo cosas que dijo y después se desdijo, desde el uso de barbijos hasta que no había contagio entre los individuos asintomáticos, digamos, muchísimas cuestiones que le restaron credibilidad. Yo creo que la OMS va a tener que hacer una fuerte autocrítica e introspección, digamos, después de la pandemia, más allá de las barbaridades de Trump y de lo que hizo Estados Unidos saliendo de la OMS, es una barbaridad, ¿no? Porque eso realmente refleja una conducta totalmente insolidaria que es muy reprochable. Pero más allá de eso, la OMS, la verdad, no estuvo a la altura de las circunstancias, en mi opinión. Estaba colgando todo el sistema. Bueno, esos fueron más o menos... sí, hay una pregunta muy importante que esto ya lo habíamos planteado, pero no logramos conseguir una respuesta porque no se había pensado y nadie se hubiese imaginado entrar en una pandemia como esta. Y si es necesario empezar a cambiar las regionalizaciones o las regiones sanitarias en la provincia de Buenos Aires para empezar a responder más a un concepto del AMBA y poder trabajar efectivamente con indicadores y con políticas en conjunto con Cava y realmente armar con los indicadores de salud y políticas de salud asociadas al AMBA. Sí, yo creo que, digamos que el AMBA, digamos que nadie sabía lo que era el AMBA, digamos, no digo yo, porque nosotros sí trabajábamos con esta nomenclatura, y yo creo que desde que se empezó a desarrollar en la gestión anterior el AMBA Salud, la verdad que no se hablaba del AMBA como unidad, como conglomerado urbano común. Así que claramente yo creo que a partir de ahora definitivamente hay que hablar de eso. ¿Por qué? Porque hay mucha circulación recíproca, pero desde todo punto de vista, no solamente desde lo sanitario, ¿verdad? Pero desde lo sanitario claramente creo que tiene que ser una región diferenciada. Más allá de que jurisdiccionalmente la Cava sea una cosa, la provincia de Buenos Aires sea otra, los municipios de los partidos conurbanos sean otros, pero claramente tiene que haber un conglomerado urbano que separe
digamos, en la provincia de Buenos Aires, lo que es el AMBA del resto del interior y del resto de las regiones sanitarias. A mí me parece que sí, aunque también debo decir que no conozco, no soy un experto en cómo está regionalizada la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿alguna última reflexión que quieras hacernos? No, creo que son muy importantes estos espacios, sobre todo en estos momentos de distanciamiento físico y social, tener espacios de comunicación que permitan reflexionar juntos, aclarar dudas, pensar qué podemos hacer. Conmigo cuenten siempre para cualquier cosa. Bueno, buenísimo. Y la verdad que la tecnología nos terminó acercando, ¿no? Porque hoy pensaba a la mañana, ¿no? Si esto lo teníamos que haber hecho en algún lugar presencial, con la lluvia y con el frío, uno ya se hubiera desmoralizado. ¿Está lloviendo? Ni sabía que estaba lloviendo. ¿Está lloviendo? No, llovió esta mañana, a la mañana llovió, y yo dije, bueno, imaginémonos en un lugar presencial, y uno hubiera tenido miedo de hacerlo. Me parece. No, imagínate si esto hubiera pasado hace 10 años. Bueno, sí, totalmente. No, imagínate que si esto, lo que fue la gripe A, hubiera sido de esta magnitud, y no había la tecnología de comunicación que hay hoy. Totalmente. Había Skype, pero no había Skype para mucha gente, no había Zoom. Digo, No imagínate si esto hubiera ocurrido, hubiéramos estado muchísimo más aislados. Sí, totalmente, sí, totalmente, sí. Así que, bueno, no Bueno, sé, chicas, si bueno, quieren. yo agradezco a ustedes, a toda la gente que estuvo, digamos, escuchando. Bueno, nos volveremos a ver cuando me inviten de nuevo. Perfecto, bueno, muchísimas gracias y la verdad, como siempre, con mucha claridad y mucha tranquilidad para transmitir todos los conceptos. Así que te agradecemos muchísimo, muchísimo esta participación. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Chao, hasta luego. Chao, Muchas gracias. Hasta luego.